Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y soy egresado de la Facultad de la Universidad Tecnológica Nacional en el ámbito matemático y químico y físico. Ahora, para vos no es importante esta materia, porque vos vas a ser abogada. Eso no significa ahora que vos no tenés que saber la materia. Yo no digo eso. Yo digo que vos tenés que tener los contenidos mínimos, pero no es tu especialidad esta materia. ¿Se entiende? Y una materia, Claro. a vos no te va a cambiar tu promedio. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, Tu entiendo. promedio no va a Gracias. cambiar por una materia. Olvídate de eso. Eso no. Tu promedio va a ser la sumatoria de todas las materias que vos rindas, no de una. Ok, gracias. Y creo que había una compañera que había levantado la mano. No sé si Que está. pregunte. Profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a la semana que viene, ¿vamos a cursar también el lunes y el miércoles o se agrega o se saca alguna clase? Por ahora seguimos normal. ¿Por qué quisiste sacar alguna clase? No, solo a modo de consulta, por si se agregaba o se sacaba alguna clase. No, no sacar clase no vamos a sacar ninguna de las que venimos dando. Porque no sé, porque sacar clases no vamos a sacar. O sea, nos queda la clase del lunes que viene, que es la clase del 24 y la clase del 26. Quizás hoy podemos dar una unidad más porque son muy cortas las unidades, no son tampoco tan largas. Y quizás el lunes, porque ahora como tienen ustedes el fin de semana, tienen jueves, viernes, sábado y domingo para leer, podemos agregar otras materias. Mira, por ahora no tenemos planificado sacar ninguna de lunes y miércoles. De todas maneras, si a ustedes le conviene por algún motivo hacer alguna modificación, le hacemos la modificación, no hay ningún problema en eso. Yo quería proponer, pero no sé si les conviene, si les gusta a todos, que la de la última semana que rendimos el viernes, Sí. tenerla el miércoles, tener el martes, entonces tener lunes y martes, así tenemos más días con ya todos los temas terminados y para repasar. Pero bueno, no sé si les parece bien. Si todos quieren cambiarla para el martes, la cambiamos. Yo el martes tengo que ser jurado en la Universidad de Belgrano de una tesis de un alumno que se recibe, pero es a las 2 de la tarde, quiere decir que estaría llegando acá de vuelta, supongo a las 5. O sea, si la tenemos que pasar al martes, no tengo problema que sea a las 5, 5 y media, y no hay problema, la cambiamos del miércoles por el martes. Eso, díganme ustedes como ustedes les quede mejor, y yo no tengo ningún problema, lo cambiamos. Sí, se puede hacer así mejor y tendríamos miércoles, jueves para estudiar bien ya todos los temas terminados. Claro, sí, para mí también estaría bien. Bueno. Si ustedes, Igual entonces, ahora si no, para hacerlo más fácil y no quitar tiempo de la clase, mandamos una encuesta al grupo y que se vote. sí, Claro. igual no te hagas problema del tiempo de la clase porque en la virtualidad no tenemos límites. En la presencial tenés límite. ¿Por qué tenés límite? Porque termina la hora y viene otro docente de otra materia y te tenés que ir. Acá no hay límite, acá podemos estar media hora más, media hora menos. Terminamos antes, nos vamos antes. Terminamos después, si tardamos media hora más, no hay problema, estaremos media hora más. Ese no es problema. Ahí tenés otra ventaja de la virtualidad. Por eso no tenemos límite con los tiempos. Igual mándenlo por WhatsApp y después díganme, no hay ningún problema. Si lo quieren, lo cambiamos. Si es para el martes, yo sugeriría que empecemos 17:30, si ustedes pueden, un poco más tarde, porque como tengo a las 2 de la tarde tomar la tesis a este alumno que se recibe en la Universidad de Belgrano, como tengo aquí como jurado, no sé si llego justo 4:30, por las dudas, hagamos un poquito más tarde, si ustedes pueden. Sí, está perfecto por mí. Bueno, entonces, después manden la consulta por WhatsApp y después en base a eso me dicen y no hay ningún problema, lo cambiamos. Profe. Bueno, gracias. Y les digo otra idea más también, si ustedes quieren. Si ustedes quieren, podemos cambiarlo la del
miércoles en lugar de para el martes, para este viernes. Quizás mejor. Sí, también, sería mejor. Mejor. O sea, que la última clase sea el lunes, en verdad. Sí, correcto. Bueno, ahora mando una encuesta de grupo y bueno, que se vote y lo que más salga le avisamos, profe. Bueno, listo. Sí, o Perfecto. si no, directamente creo que lo mejor sería que la encuesta se realice en el grupo en la que está el profe, los profes, como para que ya ellos directamente también vean los resultados de la encuesta. No sé. Dale, dale, dale. Está bien, yo igual estoy conectado, no voy a poder mirar. Ustedes cuando sale el resultado, comuníquenlo, comuníquenmelo así ya lo dejamos, ¿viste? Lo cerramos esto. Bárbaro. Profe, y como última pregunta, si es que me la puede responder. Sí. ¿Aproximadamente cuántas preguntas serían en el examen? ¿O eso todavía no lo sabe porque lo arma más sobre la fecha? Mira, más o menos se van a hacer como máximo 10 preguntas. Ok. Cada una va a valer un punto y cada uno va a restar un punto o suma un punto, nada más. No es obligación responder todas las preguntas, responder lo que sabés. Por eso vos podés manejar el examen de acuerdo a tu criterio. Si vos ya viste que 4 respondiste bien, ya te asegura que aprobaste. Claro, sí, todo tomando en cuenta lo que usted explicó antes de que las incorrectas restan y demás. Gracias, muy amable. Y le expliqué por qué restan para que ustedes entiendan, porque si no parecería que uno es negativo. Fíjate que el compañero Ricardo me decía que no entendía por qué. Entonces hay que explicarlo porque uno a veces no entiende por qué resta. Claro, no, es que aparte tiene cierto sentido porque no es lo mismo que, por ejemplo, yo tenga 8 respuestas correctas y que si hay una que yo no respondo porque no sé, esa pregunta no me cambia en nada y mi puntaje sigue siendo 8, a que si yo respondo una mal y dejo de tener 8 y tengo 7 porque esa que respondí mal me restó. Correcto, exactamente, así es el sistema. Ok, muchas gracias, muy amable. No, de nada. Bien. Bueno. Vamos a arrancar entonces ahora con la unidad número 10, que son Teoría de los Sistemas Económicos, página 241. Bueno, ahí tenemos los sistemas económicos, que son todas las actividades que se realizan en la economía, en una sociedad. Acuérdense que cuando hablamos de actividades, hablamos de producción, distribución, consumo, y el mundo fue evolucionando a través del tiempo. Hoy estamos en este siglo en el que el Estado domina la economía. A pesar de que muchos piensan que no, el Estado sigue dominando la economía. En todos los países del mundo. No es Argentina, o esto es válido en todos los países del mundo. Y todas las transformaciones sociales siguen siendo dirigidas por determinados grupos. Entonces, y esto va cambiando y evolucionando todo el tiempo. Hoy se utilizan mucho las redes sociales. Hoy tiene una gran importancia en todo lo que es la economía, porque permiten explicar un gran número de acontecimientos y de procesos, tanto económicos como históricos. Ahora fíjense, si nosotros miramos, hoy podemos comunicarnos por distintos métodos. Somos usuarios y tenemos distintos métodos de Internet para poder comunicarnos. Pero la macroeconomía sigue basándose en pequeñas cosas. ¿Cuáles son? ¿Alguien quiere entrar? A ver, permiso. No. Bueno. Entonces, ¿en qué se está basando la economía? ¿Qué es lo que estudia la macroeconomía? Bueno, primero estudia los precios de los bienes, que eso se determina en los mercados de bienes. Estudia también los tipos de interés, que ese es otro mercado, el mercado financiero. También los sueldos que nosotros cobramos, y ahí tenemos el mercado de trabajo. La tierra, y ahí tenemos el mercado de la tierra, donde tenemos la renta. Y luego tenemos un mercado, que es el mercado de capital, que es el que nos da los rendimientos de los capitales, que este es el que más se acerca a lo que se llama competencia perfecta, que funciona bastante bien. Y luego tenemos políticas económicas, que pueden ser fiscales o monetarias. Y acá tenemos la problemática.
Tenemos el Producto Bruto Interno, que es todo lo que produce un país dentro de la frontera de ese país en determinado periodo de tiempo. Tenemos la inflación, el crecimiento, el desempleo. Entonces, ¿qué es lo que estudia la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía estudia el funcionamiento de la economía global, total. Pero no es porque sea global, está hablando del país. Si hablamos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, también estamos hablando de macroeconomía. Si hablamos de la provincia de Buenos Aires, también estamos hablando de macroeconomía. Si hablamos de la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, también estamos hablando de macroeconomía. Porque ahí, en cualquiera de los lugares que nombré, hay muchas familias y muchas empresas. Por lo tanto, eso pertenece a la macroeconomía. Las políticas macroeconómicas se realizan ¿para qué? Son herramientas de intervención del Estado en la economía. El Estado interviene en la economía a través de la política económica. Esa política económica puede ser política macroeconómica o política fiscal. La política macroeconómica, ¿quién la determina? La determina la autoridad monetaria. En un país, por ejemplo acá en la Argentina, la autoridad monetaria es el Banco Central de la República Argentina. La política fiscal, ¿quién la determina? La determina el Estado. Bien. La política monetaria puede ser expansiva o también puede ser restrictiva o contractiva. Expansiva, eso es porque se baja la tasa de interés y se aumenta la oferta monetaria. Restrictiva o contractiva es al revés. Se aumenta la tasa de interés y se baja la oferta monetaria. Es decir, se baja el ofrecimiento de la moneda de ese país que estamos hablando. La política fiscal también puede ser expansiva o restrictiva. Expansiva cuando aumenta el gasto público. Si aumenta el gasto público es mayor que los impuestos. Acuérdense que los impuestos es una fuente de recaudación del Estado. Acuérdense que la política fiscal la determina el Estado. El Estado recauda dinero a través de los impuestos. Si el gasto público es más alto que el ingreso que tiene, ahí se produce un déficit presupuestario o un déficit fiscal. La restrictiva o contractiva, esa es impopular para las familias no las quieren, porque se baja el gasto público. Y el gasto público es mucho menor que los impuestos. Ahí bajamos el déficit presupuestario, el déficit fiscal, pero generalmente cae el consumo, cae la inversión, cae la demanda agregada, caen los precios. Y por último me queda la política fiscal neutra. Neutra es cuando el gasto público es exactamente igual que los impuestos. Por eso se lo llama neutra. Ahora tenemos la inflación. ¿Y qué es la inflación? Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto también lo vimos. Inflación. Cuando hablamos de inflación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que se llama aumento de precio de los bienes y servicios que hay en una economía en determinado periodo de tiempo. Pero ese aumento de precios, por ejemplo, si aumenta el precio de la carne hoy, eso no es inflación. ¿Por qué no es inflación? Porque el aumento tiene que ser generalizado y continuo. Tiene que estar constantemente aumentando el precio de la carne. Y en general de los bienes, no de la carne, de un bien solo, sino, por eso se llama generalizado, de todos los bienes y servicios, y continuo, tiene que estar aumentando permanentemente, no que aumente una vez y no aumente más. Entonces, esa inflación, hay distintos tipos de cómo se puede originar la inflación. Por ejemplo, uno puede ser comportamiento de la demanda. Ahí es cuando se aumenta la demanda, eso hace que los precios aumenten, porque hay más transacciones y el activo aumenta de precio. También puede ser que la inflación sea origen de los costos.
¿Qué significa eso? Si yo estoy fabricando sillas y aumenta el precio de los tornillos, aumenta el precio de la madera, va a aumentar el precio de la silla. También puede ser estructural. Estructural, eso se da generalmente en los países en desarrollo. ¿Qué significa? Que hay desequilibrios de los sistemas productivos y sociales, es decir, no está claro quién produce, cómo produce, y la persona no se capacita de acuerdo a las características. Para medir la inflación hay muchos índices para medir la inflación, pero hay dos que son importantes para nosotros. Uno es el índice de precio del consumidor, que ahí, ¿qué es lo que va? Ahí van todos los bienes y servicios que consumen justamente las familias en determinado periodo de tiempo. También tenemos el índice de precio mayorista. Ahí van todos los precios de todos los bienes y servicios, inclusive los que no consumen las familias. Hay distintos tipos de índices, pero esos son los dos principales. Tenemos distintos enfoques de la inflación. Este ya lo había visto. Este lo habíamos dicho, recién lo acabo de decir. Este también lo he tenido adelantado, lo dije. Bien. Tenemos distintos tipos de inflación, ¿no? Y como se mide también lo dije recién. Bueno, tenemos el enfoque monetario o el enfoque estructuralista. ¿Qué es lo que dice? Hay distintos enfoques sobre la inflación. Un enfoque, a ver si dije, bueno, este lo dije. Esperen un minutito, voy para atrás por las dudas. Sí, este sí. Este no. Enfoque monetario. ¿Qué me dice el enfoque monetario? Mide cómo varía el proceso monetario. Es decir, ¿en qué se basa? Se basa en la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero mide cuál es la velocidad del dinero. Entonces, la velocidad del dinero, ¿cómo la mido? Por la cantidad de dinero, por la velocidad que tiene de circulación o de transacciones el dinero. Eso va a ser igual al precio de los bienes y servicios por el volumen de transacciones. ¿Qué significa velocidad del dinero? La velocidad con que la gente gasta la plata. Es decir, en épocas de inflación muy alta, ¿conviene quedarse con el dinero en el bolsillo, sí o no? ¿Qué les parece a ustedes? No. No. Entonces, circula a mayor velocidad el dinero. ¿Por qué? Porque la gente se lo quiere sacar de encima rápido. Entonces me conviene comprar el celular, o comprar la licuadora, o comprar lo que tenga que comprar, y no quedarme con el dinero. Hoy, ¿me conviene hacer eso? ¿Qué les parece a ustedes? Y también, profe, porque la velocidad de los precios también suben. Pero, por ejemplo, ¿cuánto subió el mes pasado una licuadora? O no sé, algún bien que ustedes conozcan. Un 2%, más o menos. 2%. Y no sé, los autos suben un 5 o 6% de los precios de lista, profe. Un ejemplo concreto. Los autos, pero ahora están haciendo promociones para los autos. Sí, sí, pero con crédito. Si te aumentan los costos fijos y tu sueldo sigue siendo el mismo, llega un momento que la plata no te alcanza también. Bueno, eso que vos estás diciendo se denomina en economía recesión. ¿Por qué? Porque mi poder adquisitivo cae respecto de mi consumo. Es decir, lo que está diciendo el compañero recién acá es el sueldo no se actualiza a la misma velocidad del aumento de los bienes y servicios. Ese es un problema complicado en la economía. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué es complicado? Porque dejan de consumir. Bueno, O no consumen lo mismo de antes. Si deja de consumir, ¿qué es lo que pasa? Se reduce la producción también.
Y si se reduce la producción, ¿qué es lo que pasa? Desempleo. Hay menos trabajadores. Desempleo. Hay Sí. desempleo. Entonces me genera desempleo. ¿Ven? El problema que me Claro. está generando, me genera un problema que yo no lo pensé. Yo pensé, consumo menos y solucioné mi problema. Bueno, pero que si vos consumís menos y todo el mundo consume menos, estamos en un problema, porque nos vamos a quedar todos sin trabajo. Inclusive los que trabajan en el sector público. Porque si el sector público vive de los impuestos ¿quién lo paga? Una minoría lo paga los impuestos, profe. ¿A qué llaman la minoría? ¿Quiénes son las No, yo, porque los que Familia. trabajan. Los por ahí impuestos los pagan los que pagan. consumen, porque el mayor impuesto de Argentina es el IVA, que es el valor agregado. El que consume, el que ahorra. Bueno, claro. Todo el mundo paga impuestos sobre cualquier bien el que consume. Sí, sí, eso es verdad. Pero Bueno, si Pero hablamos de las hay tarifas, solo de menos las tarifas. recaudación del Estado. Si la población consume menos, hay menos recaudación del Estado porque hay menos impuesto también que se está pagando. Exactamente. Si se consume menos, se pagan menos impuestos. Y el Estado va a tener menos ingresos. Si tiene menos ingresos, no va a tener más remedio que echar gente. La chica del Estado y hay menos trabajadores. ¿Cómo? No te La escuché. chica del Estado y menos trabajadores. Digo, hay desempleo también. Eso quería decir. Por eso te digo, o sea, me está generando un problema eso que está diciendo, compañero, de que si los sueldos no se actualizan de acuerdo a la inflación, o, mejor dicho, no llevo la inflación a cero, también puedo no dar aumentos, pero si yo no doy aumento, no tengo que tener inflación entonces. ¿Se entiende o no se entiende el razonamiento? Porque si tengo inflación, el problema es que con el tiempo voy a quedar desactualizado. Nosotros no podemos pensar en no tener un auto, porque ustedes fíjense, ustedes están estudiando una carrera universitaria para ser profesionales. Como profesionales, ¿para qué quieren estudiar una carrera universitaria para ser profesionales? Para vivir mejor, supongo yo, para progresar y vivir mejor. Si quieren vivir mejor, ¿cómo no voy a querer tener un auto? Es normal tener un auto. Eso no sería nada normal. En los países desarrollados, cualquiera tiene un auto. No es nada del otro mundo eso. Entonces, si yo que soy universitario y pensando en no tener un auto, estoy en una situación complicada desde el punto de vista económico, porque la economía se me cae. ¿Se entiende este problema? Yo necesito que la gente consuma. Si no, la economía no funciona, porque los impuestos se pagan a través de los productos que consumo. Pago impuesto a las ganancias, pago impuesto a los bienes personales, pero bienes personales. Si yo no tengo nada, no pago impuesto a los bienes personales. Si yo tengo toda la plata en el exterior, ¿pago bienes personales yo? No. No. Y entonces, si yo no tengo un auto, no pago nada entonces. Y yo no tengo... Pero no es así, no puedo pensar así. ¿Se entiende? Si yo quiero progresar es para vivir mejor. Mi familia también que viva mejor. Entonces, la economía tiene que funcionar. Por eso es importante esta teoría de la velocidad del dinero. Bueno, luego tenemos el enfoque monetario. Fíjense, el enfoque monetario, ¿qué me está diciendo? Me dice, si aumentan los precios, eso produce un aumento de los sueldos. ¿Por qué aún produce un aumento de los sueldos? Porque si aumentan los precios, ¿qué va a hacer el gremio al que pertenece ese sector? Va a pedir aumento. Supongamos que el empresario le da el aumento de sueldo. Si le da el aumento de sueldo, ¿los costos de la producción aumentan o disminuyen? Aumentan. Aumentan. Si aumentan los costos de la producción, los precios aumentan. ¿Cómo? No te escuché lo que dijiste. Bueno, si aumentan los costos de la producción, aumentan los precios. Entonces estamos en un círculo vicioso, porque aumentan los precios. ¿Y qué va a hacer de nuevo? Los trabajadores van a pedir aumento, porque de nuevo no le alcanza. Y así vamos a estar en un círculo vicioso. Ahora, si aumentan los precios y no le da la empresa el aumento de sueldo, ¿qué es lo que pasa? Una recesión, como dijo recién, profe. Bueno, cae el consumo y eso es el inicio de la recesión. Lo cual
va a aumentar el desempleo. Porque si el empresario vende menos, automáticamente va a producir menos. Y producir menos implica echar gente. No hay otro camino. Ahí empieza lo que se llama pugna distributiva, que se puede materializar a través de los costos. Y fíjense, acá tenemos otro problema. Por ejemplo, bolsita de polietileno para la basura. ¿Quiénes son los que consumen bolsitas de polietileno para la basura? Todas las familias, todas. Todos los habitantes de la Argentina consumen bolsitas de polietileno para la basura. Bien, o sea, tenemos muchos compradores de bolsitas de polietileno. Vamos bien hasta acá. Fábricas de bolsitas de polietileno. ¿Cuántas fábricas de bolsitas de polietileno hay en Argentina? Y debe Y haber hay como pocos productores. No, fábricas hay muchas, porque las fabricas en un galpón. No precisa tener nada del otro mundo. Con una maquinita fabrica bolsitas. Entonces, fabricantes tenés muchos. ¿Dónde tenés el problema? El problema lo tenés, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos fabricantes de polietileno conocen ustedes? No conocen a nadie. Y la pregunta del millón, ¿por qué ustedes no conocen a nadie? Porque son pocos. Muy bien, porque son en todo el país dos. En realidad hay uno de acá y uno de afuera. Pero vamos a poner dos. Son dos nada más. Eso se llama oligopolio. ¿Por qué? Porque dos solamente son los que producen el polietileno. Quiere decir que el fabricante de bolsitas de polietileno no es el que pone el precio. El que pone el precio es el que produce el polietileno. Esto lo había hecho Grafa antes. Grafa era una fábrica de ropa de trabajo que estaba en Villa Urquiza, en la calle Constituyente, Villa Pueyrredón, justo en Constituyentes y Manuela Pedraza. Y ahora está, ahí estaba Walmart y ahora está Chango Masa, ahí sí. Entonces, ¿qué hacía Grafa? Grafa compró todas las empresas que producían telas, que eran chicas, las compró todas. Quiere decir que el único que producía telas para ropa de trabajo era Grafa. Quiere decir que si yo quiero poner una fábrica de ropa de trabajo Marcelo, ¿la puedo poner? Sí que la puedo poner. Pero ¿a quién le tengo que comprar la tela? Pero le tengo que comprar a Grafa. Bueno, ¿y Grafa me la va a vender más barata para que yo la venda la ropa de trabajo más barata que ellos? No, más cara. Sí, exactamente. Entonces, yo no puedo competir con Grafa porque Grafa no va a aceptar que yo venda más barato que ellos. Entonces, el precio que me va a poner a mí, yo siempre voy a estar por arriba del precio de ellos. No hay posibilidad de que yo pueda estar por debajo. Entonces, por eso los oligopolios no están bien vistos. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Claro, porque fijan los precios, ¿no, profe? Correcto. Bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, vamos a seguir con esto, con la inflación. El origen también está en los monopolios y en los oligopolios, que recién acabo de decir. Pero también está en la capacidad empresarial. Fíjense, la Coupé Ford, la Coupé que era Taunus, acá, bueno, Taunus en la década del 70. La Coupé Taunus no tenía competencia hasta que entra el La Coupé Fuego. No, el Renault Fuego de otra cosa, de otro nivel. La Coupé Taunus, después entra el Mitsubishi acá en Argentina. Entonces, ¿qué diferencia había? Era parecido a la Coupé Ford de Taunus, pero tenía levantavidrio automático, aire acondicionado, caja de quinta, gastaba menos nafta. Tenía un montón de beneficios que no tenía la Coupé Taunus. ¿Qué tuvo que hacer Ford? Tuvo que salir a dar disparadas a inventar la Coupé Ford SP5. ¿Por qué? Para poder competir con esta empresa. Eso significa que también hay una falta de capacidad de iniciativa empresarial, porque eso lo tenía que haber previsto Ford. Por eso en la competencia siempre hay competidores y vos tenés que estar ahí preparado. Otro de los problemas que tenemos son las exportaciones. La mayoría de nuestras exportaciones van al precio de Rotterdam, al puerto de Rotterdam. ¿Por qué van al puerto de Rotterdam? ¿Qué tiene Holanda que pueda hacer que sea tan importante para recibir los bienes argentinos? No tiene nada importante para Argentina. ¿Y por qué entonces nosotros llevamos ahí?
Porque tenemos muchos bienes que no podemos venderlos, entonces vamos a Rotterdam donde está la venta de los trailers. Todo ahí se liquida y se vende. Eso también es un problema capacidad de iniciativa empresarial, porque eso te puede pasar 1 año, te puede pasar 2 años, el tercer año no te puede pasar más. ¿Por qué no te puede pasar más? Porque ya lo tenés que prever, tenés que buscar los mercados, tenés que ubicar la mercadería. Acuérdense que siempre, antes de exportar más, primero lo que tenemos que hacer es producir más. Porque si primero exporto más, yo no puedo producir más para mañana. Acuérdense que está la frontera de posibilidad de producción, que me da los límites. Hay un enfoque que explica la inflación, los desequilibrios sectoriales, mayor grado de selectividad. Bien. Enfoque sobre la teoría de la inflación. Vamos a mirarlo. Enfoque no monetario. Este recién lo acabo de decir. Así que este es lo dije recién. Enfoque teórico sobre la inflación. Desinflación. Desinflación es cuando en lugar de aumentar la inflación, se reduce la inflación. ¿Pero por qué se reduce la inflación? Por el desempleo. Al haber desempleo, no hay consumo. Y al no haber consumo, los precios caen. ¿Qué hace el Banco Central de la República Argentina? Controla la tasa de interés de dinero. Exactamente. Esa es su función. Esa es una de las funciones del banco. Controlar la cantidad de dinero. Por eso, si hablamos de emisión monetaria, de oferta monetaria, el Banco Central de la República Argentina está siempre metido en eso. No hay posibilidad que no esté metido. Entonces, ¿cómo se inicia la desinflación? A través del Banco Central, aumentando el desempleo. Eso produce una contracción donde hay dinero, pero cae la demanda. Y por lo tanto también cae la producción y aumenta la tasa de desempleo. La política monetaria implica que no tiene que aumentar el desempleo. Ese es el objetivo. Si aumenta el desempleo, estamos en un problema bastante complicado. Bien. ¿Alguna duda de esto que vimos hoy? Hasta ahora, la unidad 10. No, profe. Bueno, Por ahora. seguimos con la 11, entonces. La página 259, vamos a ver mercado de trabajo. Ahí tenemos actividades. El trabajo es una actividad. Pero nosotros vivimos haciendo actividades. Pero las actividades que hacemos nosotros, no todas son trabajo. Porque para que haya trabajo, esa actividad tiene que ser a cambio de dinero. Por lo tanto, si yo me lavo los dientes, es una actividad. Eso no es trabajo. Se habla mucho de trabajo humano. Bueno, antes vamos a hablar de trabajo. Se habla mucho de que el trabajo es un esfuerzo. Ese esfuerzo, en la inmensa mayoría de los casos, se realiza por necesidad. Y en la minoría de los casos se realiza por placer. Hablar de trabajo humano no está bien. Por ejemplo, el caballo que arrastra un carro, ¿trabaja o no trabaja? ¿Qué está haciendo el trabajo? El caballo que arrastra un carro. Está trabajando. Sí, está trabajando. Lo que está haciendo es una actividad. No está trabajando, porque ¿quién le paga al caballo algo? Nadie le paga nada. Además de estar prohibido hoy eso, hoy está prohibido eso. En el campo lo vamos a seguir viendo, pero en la ciudad nadie va a ver un caballo arrastrando un carro, porque la ley lo prohíbe. ¿Por qué? O sea, tiene que haber una contraprestación, si no, no es trabajo. O sea, si no te pagan, no es trabajo, sería esclavitud en todo caso, pero... Bueno, la esclavitud también está prohibida, por eso no hablamos de esclavitud. Por eso, cuando se habla del trabajo, acá viene la pregunta de abajo. ¿El trabajo es libre? Cuando se habla de trabajo libre, se vincula con lo que dijo la compañera recién, con lo que es la esclavitud. Pero, ¿el esclavo era un trabajador? ¿Qué les parece a ustedes? No, ¿Por qué no? porque no tenía Era contra su voluntad. A ver, ¿por qué no? Porque no lo escuché. porque no le pagaban con dinero, no le pagaban con nada directamente. Bueno, además de no pagarle con dinero,
además de no pagarle con dinero. Era una propiedad del dueño. Exactamente, el esclavo era un objeto. Lo compraban y lo vendían. Lo cual está prohibido también por la ley y eso no se puede hacer. ¿Cómo vas a comprar un ser humano y vender un ser humano? Eso es una locura. Hoy en la época que vivimos hoy, sin embargo, esto se hizo. Y era normal en esas épocas. Comprar y vender personas. Pero, Porque profe, la vida humana no valía nada en ese momento. no, cierta vida humana no valía nada, porque el dueño que tenía esclavizado a esa persona sí valía. Eso sí valía. Si vos matabas a esa persona, ibas preso. Si matabas a un esclavo, no. Es como hasta hace poco tiempo atrás. Si yo mataba a un perro, ¿iba preso yo? Antes no. Si yo mato un perro, no ahora, hace 20 años atrás, ¿yo iba preso? No, pero porque el perro era considerado una cosa, no, Bueno. no un ser sintiente, ni que tenga ciertos derechos, tampoco se lo protegía de ninguna manera. Bueno, pero hoy hay un derecho animal. Si Sí, yo digo hoy sí, matar a un claro. perro, que tiene problema. O sea, porque el perro tiene derecho a vivir también. Así como yo tengo derecho a vivir, el perro también tiene derecho a vivir. ¿Ven? ¿Ven cómo cambió la visión de la cultura? Todo eso es producto de la cultura. Hoy pensamos diferente. Sí, te escucho. No, que igualmente, o sea, hay más libertad que antes, obviamente, pero no, yo no creo que seas libre de no trabajar porque, como vimos, por ejemplo, en la película de Tiempos Modernos, te condena a la marginalidad no trabajar, o sea, está fuera del sistema. Entonces, realmente libre de trabajar o no, no creo que se sea. O sea, sí, sos libre de trabajar, pero no sos libre del todo. Obviamente más que con la esclavitud, ¿no? Pero... Te voy a dar un dato para lo que vos decís. En el trabajo la libertad no existe. ¿Por qué no existe? Porque la gente si trabaja por necesidad. Si yo no trabajo me muero de hambre. A vos, si yo no trabajo, alguien me tiene que mantener en la economía. Porque yo no como, yo como o no como. ¿Sí o no? Sí, ¿Y yo puedo vivir sin comer? no. Nadie, no conozco ningún ser vivo en el mundo, ni siquiera los microbios, ni las bacterias pueden vivir sin comer. Las bacterias, cuando entran en nuestro organismo, ¿por qué nos enferman? Porque nos comen las cosas nuestras. Entonces, no existe ningún ser vivo en el mundo que pueda vivir sin comer. ¿Y yo cómo voy a hacer para comer si no tengo un peso en el bolsillo? Entonces, la libertad que hablamos hoy es otro tipo de libertad. Hablamos de libertad de pensamiento, libertad de expresión, pero el trabajo no existe, el trabajo libre. Si ustedes leen en la página 259, hay un ejemplo muy claro, el esclavo que quería ser libre. Léanlo y ahí van a entender que el esclavo terminó trabajando para el mismo que lo tenía esclavizado. Entonces, es muy difícil ser libre porque yo necesito comer, y lo mínimo que yo tengo que hacer es tener un ingreso. Y si yo no lo tengo, alguien me tiene que mantener. Porque si no, ¿de dónde voy a sacar yo el dinero para cubrir mis necesidades básicas? Bien. Vamos bien hasta acá, ¿o hay alguna duda con esto? ¿No? No. Seguimos entonces. Entonces, trabajo. Si yo pregunto, ¿cuántas personas hacen lo que les gusta? ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuántas personas hacen lo que realmente les gusta? ¿Son muchas o son pocas? Una minoría. Pocas. Muy bien, son la minoría, pocas. Esas minorías, esas pocas personas que hacen lo que les gusta, si yo le digo ahora no te pago nada, vas a venir gratis de ahora en más porque vos haces lo que te gusta. ¿Ustedes qué suponen? ¿Que van a seguir yendo a trabajar o no? No. ¿Por qué? Yo creo que sí. Si lo hicieran, Porque deja de hacer un sería trabajo. vocación pura. Si no te pagan, deja de hacer un trabajo. Bueno, Sí, pero también hay no te gente que pagan, deja de trabaja hacer ad un honorem trabajo. y Porque vamos a lo mismo, o sea, no tendrían para comer. Por más de que les guste mucho el Claro. trabajo, no tendrían para comer. Por eso. Vamos a analizar lo que están diciendo. Es correcto lo que están diciendo. Porque Sí. el tiempo es limitado, el tiempo, entonces ese tiempo no lo van a poder usar para un trabajo que sí les dé plata para comer. Lógico.
está bien lo que dice, y le voy a contestar a la persona que dijo, yo creo que sí, no pasa por una voluntad, pasa por una necesidad. Si vos crees que sí, a vos alguien te va a tener que mantener. Porque ¿cómo vas a hacer vos para comer? ¿Cómo vas a hacer vos para pagar las expensas, la luz, el gas? ¿Cómo vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar la plata vos para comprar la ropa cuando se te rompa un pantalón, una zapatilla? ¿Cómo vas a hacer vos para viajar en el colectivo, en el tren? Ni te hablo de auto. Viajar en un colectivo, en el subte, en el tren, ¿cómo haces para viajar? Alguien te va a tener que mantener a vos. ¿Sí o no? Sí. El que dijo yo creo que sí, entiende que no es tan fácil, salvo que tenga alguien que lo mantenga. O salvo que tenga muchísima plata y lo haga por hobby. Pero ¿cuántas personas tienen miles de millones de dólares en el país? Son muchos. Entonces, son pocos, son. Bueno, entonces estamos hablando de la ley de estamos hablando de la ley de los grandes números. Por supuesto que si yo soy, no sé, a ver, Roca, Bulgeroni, Pérez Compán, a mí que me paguen un sueldo no me lo pague, la verdad no lo necesito. Pero ¿cuántas personas son Pérez Compán? Son muy poquitas. La inmensa mayoría de la gente trabaja por necesidad, habíamos dicho eso. Entonces, lo hago porque me gusta y estoy contento porque lo hago, pero necesito el dinero para poder vivir. Por lo tanto, si no me va a pagar nada, es raro que yo lo pueda hacer, porque alguien me va a tener que pagar. Yo para ir a trasladarme hasta un lugar a trabajar, tengo que gastar plata. Tengo que pagar el colectivo, el subte, el tren, en lo que vaya. Ni hablar si voy en un auto, tengo que pagar la nafta, la cochera. ¿Y de dónde me sacan la plata yo para pagarla si no tengo ningún ingreso? ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, no lo van a hacer. La inmensa mayoría de la gente no lo va a hacer aunque le guste, porque no lo va a poder sostener. En la película Tiempo Moderno se ve que la persona trabaja y es diferente. ¿Ustedes ya vieron Recursos Humanos? Hola, ¿me escuchan? Recursos humanos. ¿Cómo recursos humanos? Perdón. Recursos Humanos, ¿no la vieron todavía? Bueno, ya la van a ver, ya la tienen que ver. Bueno, acá en Tiempo Moderno se ve que la persona trabaja. Ese sistema que se aplicó es un sistema que no servía. ¿Por qué no servía? Porque fíjense que Carlito Chaplin, que lo hace graciosamente, no podía espantar ni una mosca. ¿Y cómo termina Carlito Chaplin? Termina enajenado. Fíjense que viene y se lo llevan a un loquero. No se lo llevan por haber cometido un delito en primera instancia. Se lo llevan por haberse vuelto loco. Y cuando él va preso, no va preso porque él robó. Él va preso porque cubrió a la chica que había robado un pan porque no tenía para comer. Fíjense el planteo que está haciendo, un planteo muy profundo socialmente, y lo hace graciosamente. O sea, es muy interesante el planteo este. Hoy es prácticamente imposible que una persona se quiera jubilar en el trabajo que tiene hoy. Sin embargo, nuestros abuelos, la mayoría de nuestros abuelos o tatarabuelos, empezaron a trabajar en algún trabajo. El mío, mi abuelo era cartero y se jubiló de cartero. Iba repartiendo carta casa por casa. Hoy yo no conozco a nadie que trabaje 40 años de cartero o de lo que sea. La gente cambia de trabajo todo el tiempo. Nadie se quiere jubilar en el trabajo que tiene hoy. ¿Ustedes se quieren jubilar en el trabajo que tienen hoy? ¿Sí o no? Para nada. No. La mayoría no. La inmensa mayoría no. ¿Ven? Entonces, hay que entender que... Profe, también depende de qué retribución voy a tener, ¿no? Si yo tengo un buen sueldo, por ahí digo, bueno, y me siguen aumentando y valoran, por ahí uno se va quedando también. Está bien, pero son la minoría de los casos. Acordate que nosotros aplicamos la ley de los grandes números, si no, no podemos opinar nada. Si no aplicamos la ley de los grandes números, siempre va a haber excepciones. A todo lo que digamos, va a haber una excepción. ¿Se entiende? Entonces, la excepción... Sí, la gran mayoría no. Claro, cambiar el trabajo. Hablamos de la inmensa mayoría de los casos, no va a pasar así. Ahora, siempre va a haber una excepción, porque a mí me puede gustar vivir en la capital federal. Y yo puedo vivir
Vamos a suponer que yo tuviera 10.000 millones de dólares. Y yo quiero vivir en Punta del Este también. O en Nueva York. Pero yo a mí soy fanático de la capital federal. Y de acá no me saca nadie. Bueno, esos casos puede haber, ¿por qué no? Existen esos casos. No es que no existen. Pero ¿así piensa la mayoría de los casos? No. Son casos minoritarios. La mayoría no piensa así, ni actúa así. Entonces nosotros lo basamos generalmente en lo que piensa la mayoría de los casos. Bueno, luego el trabajo fue evolucionando. Empezó con la preindustrial. Eso fue, recién lo acabamos de decir, eran los esclavos, comerciantes. Esa etapa fue superada y pasó a la industrial. Ese fue el estado de bienestar. Ahí había límites al empleador, se le puso límites a la empresa y comenzó a haber un beneficio para los trabajadores. Y luego llegamos a la etapa postindustrial. Acá se rige más por el derecho civil. O sea, ¿qué diferencia hay entre el derecho civil y el derecho administrativo? Para el derecho civil, todo lo que no está prohibido está permitido. Para el derecho administrativo es justamente al revés. Todo lo que no está permitido está prohibido. Es decir, ¿por qué? Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser todo al revés? Sí, está muy bien que sea así. Un funcionario público no puede decir, como no está prohibido, está permitido. No. Si no está la ley que le permite hacer una cosa, no lo puede hacer. Puede hacer solamente lo que la ley le permite hacer. Y eso está bien, porque fíjense, nosotros los problemas que tenemos con la mala administración y el derecho administrativo te dice que lo que no está permitido vos no lo podés hacer, y sin embargo se hace igual en algunos casos, o se hizo igual en algunos casos. Entonces imagínense si vos le dejás hacer lo que quiere. Sería un estrago esto. Si lo tenés limitado por la ley y se complica. Entonces, hoy el Estado es gigante, hay un Estado enorme, que es burocrático y que resulta que no beneficia al trabajador, lo perjudica. Entonces, hoy se descubrió que no era necesario un Estado tan grande, tampoco es necesario un Estado tan chico. O sea, no es necesario que el Estado sea ni grande ni chico, es necesario que funcione bien y que se administre bien. Bien, seguimos con trabajo. Entonces dijimos que es una actividad que realizan las personas, los seres humanos. ¿Para qué? Para modificar la naturaleza, para satisfacer sus necesidades. Y tiene que tener sus características. Esfuerzo. La persona hace un esfuerzo, hace un sacrificio. Bueno, tenemos distintos tipos de trabajo. Hay trabajo, según de quién surge, el trabajo puede ser individual, también puede ser colectivo. O sea, ¿cuándo es individual? Bueno, cuando lo realiza una persona. ¿Cuándo es colectivo? Cuando hay un grupo de personas. Para que haya un grupo de personas tiene que haber como mínimo 2 personas. También puede Entonces, ser... perdón, ¿el trabajo en una fábrica sería colectivo? Correcto. Por más de que cada uno quizás, como en la película de Tiempos Modernos, tenga un rol específico o una tarea a la cual dedicarse. Correcto, porque el trabajo ese no puede funcionar con una sola persona. No hay forma de que funcione. El trabajo en tiempos modernos no funciona con una sola persona. No hay ninguna posibilidad. Por eso, Carlitos Chaplin, cuando quería espantar la mosca, atrasó todo el sistema productivo. Igual ese sistema hoy está prohibido. Tampoco. Se está mostrando que en la década del 30 se usaba un sistema que se priorizó la eficiencia y la eficacia, pero fue perjudicial porque el trabajador se enfermaba, no iba a trabajar porque estaba enfermo, se volvía loco, entonces no podía, no servía. Vos tenés que tratar que el trabajador no se enferme, no que se enferme. Si no, no me sirve. Si se enferma no va a ir a trabajar. Bien, otro tipo de trabajo es
según la tarea que se efectúe. Puede ser intelectual o material. Intelectual, por ejemplo, el médico que realiza una tarea intelectual. Material, y cuando se utiliza la habilidad física para hacerlo. De todas maneras, los dos están relacionados, porque el médico también necesita la habilidad física, un cirujano también necesita la habilidad física. Un cirujano, si tiene Parkinson, no puede operar. Por lo tanto, la habilidad física también la necesita. Otra forma es, según la actividad desarrollada, lo que está diciendo es simplemente cuál prioriza. Según la actividad desarrollada, ahí tenemos trabajo calificado o no calificado. El calificado es aquel que tiene una capacitación. No calificado es el que se hace, por ejemplo, hombrear bolsas. Luego tenemos según la relación existente. Puede ser independiente o en relación de dependencia. Independiente, por ejemplo, el comerciante que pone un comercio. Lo hace en forma independiente. En relación de dependencia, él lo hace bajo órdenes de otras personas que son los jefes, encargados, etc. Bien. División del trabajo. Acá tenemos especialización para el desarrollo productivo. Relación de la cooperación entre los trabajadores. Acuérdense que hay una relación de cooperación. Si es simple, es cuando las personas se juntan. ¿Para qué? Para unar esfuerzos. ¿Y para qué quieren unar esfuerzos? Para obtener un resultado. Compleja es cuando las personas realizan tareas independientes. Pero, ¿cuál es el objetivo? Y el bien final, obtener un producto, obtener una silla, una remera, un zapato, lo que fuese. O sea, una fábrica sería un trabajo colectivo y complejo, digamos. Claro, correcto. Exactamente. Correcto. Bien. También ¿Y cuál es un ejemplo de simple? Simple es un trabajo, por ejemplo, un comerciante es un trabajo simple. Yo me puedo juntar con una o dos personas para obtener una mejor productividad, pero es simple, no es complejo. Bien. Factores incorporados al proceso productivo. Acá tengo la técnica. Acuérdense que cuando hablamos de técnica, estamos hablando de procesos científicos abstractos. O sea, acá la economía nos tiene que determinar el procedimiento a seguir. ¿A través de qué? De la elaboración de un producto. Y así mejoramos la productividad. Maquinismo. Acá hablamos de reemplazar el esfuerzo humano. Estamos reemplazando el esfuerzo humano ¿dónde? En la productividad, en la producción. ¿Por qué lo reemplazamos? Por la máquina. Esa aplicación de las máquinas mejora el proceso productivo y tiene algunas ventajas. Por ejemplo, baja los costos. Por ejemplo, aumenta el grado de bienestar colectivo. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene por qué hacer trabajo penoso ahí, ni riesgoso, ni peligroso. Lo podemos hacer por la máquina y le sacamos los riesgos. No es para dejar al trabajador sin trabajo, sino es para que gane lo mismo con mucho menor riesgo y mucho menor esfuerzo. También esa aplicación de la tecnología tiene que influir sobre el campo de la producción, es decir, tiene que mejorar la productividad. Y por último, la automatización. Automatización son los mecanismos que tiene la tarea productiva, es decir, los recursos humanos al servicio de la producción. ¿De qué? De bienes y de servicios. Y luego nos queda el capital. Acá, esta política macroeconómica, esto lo habíamos visto, ya lo vimos.
Capital. Bien. Capital. Acá estamos hablando de todos aquellos bienes que se utilizan para producir otros bienes y servicios. Entonces, ¿qué ventajas tiene el capital? El capital influye en el crecimiento económico, en el crecimiento económico de todas las empresas. Y eso produce también crecimiento del PBI del país. Acuérdense que el Producto Bruto Interno... Perdón, ¿en qué influye el capital? El capital influye en el crecimiento económico de las empresas. Y ese crecimiento económico de las empresas influye en el crecimiento del país, del Producto Bruto Interno del país. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Interno de un país es todos los bienes y servicios que produce el país dentro de las fronteras de ese país en determinado periodo de tiempo. Quiere decir que el capital produce un crecimiento económico. Y si hay crecimiento económico, hay un aumento de sueldos. Porque los sueldos aumentan si hay crecimiento económico. Si todos ganan más, los trabajadores también tienen que ganar más. No hay otra posibilidad. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, que la empresa puede estar inactiva y eso genera desempleo. O que la distribución de la riqueza no puede ser justamente la correcta. Puede ser una distribución de la riqueza que no sea justamente la adecuada. Hay distintos tipos de capital. Capital físico o real. Este a su vez puede ser capital fijo o capital circulante. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El capital fijo, ¿cuál es? Y son los edificios, las máquinas. Sirven para varios periodos productivos, por eso se dice que tiene duración en el tiempo. Capital circulante. Generalmente, ¿qué es el capital circulante? Son las materias primas, las existencias. Si yo fabrico sillas, voy a consumir más capital circulante, más madera, más tornillo, más pegamento para la silla, para la madera, etc. Capital humano. Ya dijimos que capital humano está mal llamado capital humano, como recursos humanos, porque capital, ya vimos que es un objeto, es un bien. El ser humano es un ser humano, no es un capital. Pero bueno, como todo el mundo lo sigue usando, lo seguimos usando como recursos humanos. Entonces, capital humano. ¿A qué se refiere cuando hablamos de capital humano? Se refiere a la experiencia, a la educación, a la formación profesional, a las aptitudes, que mejoran la capacidad productiva, mejoran la productividad. El capital financiero, ese capital no es capital productivo, pero sí es necesario. ¿Por qué es necesario? Y porque si yo quiero comprar una máquina nueva, un edificio nuevo, o hacer un edificio, voy a tener que tomar mano al capital financiero. Bien. Teorías del valor. Acá tenemos el valor, es lo que le da la importancia a los bienes y servicios. Hay distintos tipos de teoría de valor. Valor objetivo, ese está basado en los costos de la producción. Es decir, cuánto me sale la madera para hacer la silla, cuánto me salen los tornillos, cuánto me sale el pegamento, cuánto gasto de impuestos, cuánto gasto de sueldos, todos los gastos que yo tengo, todos los costos que yo tengo para hacer la producción. Luego tengo la utilidad marginal. Este es un aspecto subjetivo del valor. ¿Por qué aspecto subjetivo del valor? Y porque va a depender de nosotros, de lo que nosotros consideremos. La teoría objetiva del valor no nos dice el número de horas de trabajo y la cantidad de trabajo que lleva cada bien. Eso solamente lo puede saber el que produjo el bien. Yo la silla que tengo adelante, no sé quién la produjo. No tengo idea quién produjo esa silla. Y no sé cuántas horas de trabajo llevó, ni cuánta cantidad de trabajo llevó. Entonces, esta teoría es la que elabora el productor, que es el que sabe perfectamente bien estas características.
¿Qué críticas tiene esta teoría? Bueno, hay bienes que tienen el mismo costo de producción, pero tienen distintos precios en el mercado. No salen lo mismo. Lo cual, eso de que número de trabajo, número de horas de trabajo y número de cantidad de trabajo no es tan sencillo. Entonces, ¿qué críticas tiene? ¿Trabajo fijo o trabajo medio? Es decir, no se sabe cuál es. Tampoco se sabe la determinación del producto, del productor. Bien. ¿Vamos bien hasta acá con esto? Sí, Sí. sí, profe. Bien, seguimos entonces. ¿Esta la vimos? No. Sí, esta la vimos recién. Esta vamos a mirar. Teoría subjetiva del valor. Acá tenemos la famosa escuela austriaca o sociológica, que hoy está muy de moda. La principal es la utilidad del bien. Eso es lo principal que tiene esta teoría. Los juicios de valor están influenciados ¿por qué? Por la jerarquía, por la intensidad, por la apreciación del tiempo, por la pena del gasto. Hay una cierta característica que me dan esa particularidad. O sea, se coloca del lado del consumidor. No considera el costo del bien, sino que es más importante. ¿Qué es lo que es más importante? Por ejemplo, en un reloj, ¿qué tengo yo lo más importante? ¿Qué les parece que es lo más importante en un reloj? Que te diga la hora. Correcto. Eso es lo más importante. Y ahí me cambia todo el aspecto de la teoría que venía analizando yo. Enfoque teórico sobre la inflación. Bien, acá tenemos un tema. Acá se produce una pugna distributiva del ingreso. Pero eso yo ya lo dije recién, lo digo, esto ya no sé por qué apareció ahora. Bueno, tiene los costos de la producción. Perdón, ¿en qué teoría estamos ahí? Perdón, no te escuché. ¿En qué teoría estamos? Recién terminamos la teoría subjetiva. Sí. Ahora no empezamos todavía ninguna, porque este es el enfoque que ya lo había dicho, me había adelantado yo en la teoría del valor, me había adelantado en la teoría de inflación. Entonces ahora vamos a principio de la conservación del trabajo, que es página 273. Bien. Entonces, de las teorías, la única importante sería la subjetiva, que es como la principal. No, vimos la subjetiva, vimos la objetiva, vimos la teoría del valor, las causas, no vimos la socialista. Esa la salteamos, la única que salteamos es la socialista. La del costo de producción. La del costo de producción. ¿El costo no la vimos? No. Vamos a volver para atrás. ¿Esta no la vimos? Yo no la anoté, pero por eso. Ah, bueno. Entonces, teoría sobre los costos de la producción. ¿Acá qué vale? Decimos que el valor del bien depende de la suma de todos los costos para producirlo. Todos los costos de la producción, lo habíamos dicho, si era una silla, es todo lo que necesito para producir esa silla. La madera, los tornillos, el pegamento, los sueldos, los impuestos. Bueno, todo lo que tenga que yo pagar. Entonces el precio de venta surge de los precios de las materias primas más la riqueza generada. O sea, el precio de venta de un país me da los subsidios más los impuestos indirectos. Acuérdense que la riqueza no es el dinero, sino son todos los bienes que tiene una persona. La riqueza está determinada por los bienes. Esperen que me cierre la puerta porque no sé por qué está la doble. Entonces, la riqueza está dada por todos los bienes que tiene la persona. Los bienes, estamos hablando bienes, no dinero. Bien.
Principio de la conservación de la energía. Este principio es un principio que escribí yo. El trabajo que interviene en las actividades que se realiza con la finalidad de elaborar bienes y servicios cambia todo el tiempo, pero no hay forma de destruirlo. El trabajo puede ser desperdiciado, como ustedes lo quieran decir, pero nunca va a ser destruido. Si analizamos la cantidad total de trabajo, observamos que no sufre variaciones, por el contrario, siempre aumenta. Por eso apareció el principio de la conservación del trabajo. O sea, el trabajo no se destruye, sino que se transforma. ¿Qué realiza? Se realiza a través de un esfuerzo, habíamos dicho, y por necesidad. O sea, el trabajador recibe una paga a cambio de un esfuerzo. Esto se observa también en el trabajo autónomo. Por ejemplo, un plomero negocia el pago del cambio de la actividad al arreglar la cañería. Un pintor negocia el cambio de su actividad a través de pintar la pared. Un electricista, bueno, y así sucesivamente. O sea, el total del trabajo del país debe permanecer constante. Es decir, constante y en crecimiento. Transformarse de unas formas a otras formas. Y se observa actualmente una creciente automatización. Y se genera la fantasía que muchos trabajadores nos vamos a quedar sin trabajo. ¿Ante qué? Ante un avance tecnológico, que además es inevitable. La tecnología va a seguir avanzando porque la tecnología no va para atrás. La tecnología, una vez que avanza, no retrocede. Por lo tanto, es inevitable el avance tecnológico. Y cada vez miramos con más asombro que las computadoras y las máquinas reemplazan a los trabajadores. Bien. Analicemos esta situación que no es perjudicial para nosotros los trabajadores, sino al contrario que es beneficioso. ¿En qué nos beneficia? Bueno, nos evita un montón de cosas que nos perjudican. Por ejemplo, que las personas hagan actividades peligrosas, que realicen tareas repetitivas, que realicen tareas penosas, que se generen fatigas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. No obstante, por cada computadora, nosotros vamos a necesitar trabajadores que sepan operarla. Pero además de trabajadores que sepan operar la máquina, que sepan trabajar en la máquina, también necesitaremos trabajadores que sepan de máquinas. Es decir, arreglar una máquina, desbloquearla. Hoy se usa mucho que se bloqueó la máquina. Y muchas otras cosas más que tienen los sistemas tecnológicos. Notamos que muchas personas se incorporan al autoempleo. En el mundo hay 1.500 millones de microempresas y había 7.200 millones de habitantes en el mundo. Ahora debe haber 7.500 millones. Comparemos la cantidad de habitantes que hay en el mundo y comparémoslo con la cantidad de microempresas que hay. El 21% de la población mundial se incorporó a una nueva tarea de actividad denominada autoempleo. Esto es igual, no es igual en todos los continentes, pero sí se da principalmente en algunos continentes. Por ejemplo, en América, según un estudio del Banco Mundial, el 24% de la población se incorporó al autoempleo. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia rápidamente el empleo, pero que los trabajadores se van adaptando a los cambios. También rápidamente como cambia el empleo. Las estructuras organizacionales cambian continuamente. ¿Eso qué significa? Que permanentemente están en el desarrollo de nuevas ideas. Esta situación no hay ninguna forma de frenarla. ¿Eso qué significa? Significa que hoy observamos a numerosas personas trabajando desde su propia casa, como así también desde un bar, un aeropuerto,
Inclusive yo en forma personal, una vez que viajé de París a Londres en el tren de alta velocidad, iba a 300 kilómetros por hora en el tren ese, y yo veía cómo personas sacaban la notebook y trabajaban en el tren, iban trabajando, mientras iban de París a Londres. Cosa que hubiera sido impensado hace 40, 50 años atrás. Cada año que pasa, la sociedad experimenta cambios cada vez más grandes. Y eso afecta el concepto de trabajo. ¿Qué vemos hoy? Hoy vemos un mundo global, muy tecnificado, que a su vez está interconectado. Pero como si esto fuese poco, se ve una alta capacidad de movilidad, no solo de personas, sino de bienes y de servicios, que eso produce los grandes cambios en el mundo del trabajo. El principio de conservación del empleo, del trabajo, es muy amplio y se refiere a transformaciones de los tipos de trabajo, pero no solo a eso, sino que abarca también transformaciones en beneficio social. Vimos que todo trabajo se transforma, pero debemos relacionar esa transformación con la disyuntiva de una mejor calidad de vida. Pero podemos ir dándole forma a ese principio, describiendo que el trabajo efectuado en determinada actividad generalmente se mueve de una actividad a otra, por lo tanto es igual al cambio realizado. El trabajo total siempre resultará de la sumatoria de los trabajos de los que lo forman. Por ejemplo, W significa trabajo. Trabajo total. ¿Y a qué es igual el trabajo total? Fíjense que está, a ver en qué página está esto, por la duda, acá está, en la página 275. El trabajo total es igual al trabajo 1, más el trabajo 2, más el trabajo 3, más todos los trabajos que haya, más el trabajo N. ¿Qué es el trabajo 1? El trabajo 1 es el trabajo perteneciente al total que es de un determinado sector. ¿Y el trabajo 2 qué es? Es el trabajo perteneciente al total que es de un determinado sector distinto al anterior. ¿Y qué es el trabajo 3? Es el trabajo perteneciente al total que es de un determinado sector distinto a los anteriores. Y así sucesivamente, hasta llegar al trabajo N. ¿Qué es el trabajo N? El trabajo perteneciente al total, último de todos los trabajos y distinto a todos los sectores, a todos los trabajos anteriores. ¿Qué significa esto? De esta manera podemos describir el principio de la conservación del trabajo en cualquier transformación. El trabajo intercambiado con el medio exterior dependerá de la regulación del Estado en el proceso de transformación. Siempre, cualquier evolución que permita pasar del trabajo A al trabajo B, la medida de variación de un trabajo en un determinado sector está dado por las modificaciones producidas en ese sector en ese momento. Bien. O sea, en toda transformación, en la actividad del trabajo, perdida en un sector, es igual al nuevo trabajo realizado en ese mismo sector o en otro sector de la economía. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, seguimos. Entonces, desempleo. Como hablamos de trabajo, del empleo, también tenemos que hablar de desempleo. Acá tenemos el desempleo, lo medimos por la tasa de desempleo. ¿Cómo determinamos la tasa de desempleo? Número de desocupados dividido la población económicamente activa del país en ese mismo periodo de tiempo. A ese resultado lo multiplicamos por 100 y eso me da la tasa de desempleo que tiene el país en ese determinado periodo de tiempo. Hay una teoría tradicional. Perdón, ¿cómo se mide la tasa? ¿Es el número de desocupados dividido? Página 277. Ahí tenés la formulita que está copiada de la página 277. La tasa de desempleo
es el número de desocupados dividido la población económicamente activa por 100. Esa es Profe, la población económicamente activa, ¿qué sería? Espera, no te escuché. La población económicamente activa, ¿qué sería? La población económicamente activa es, en un país vos tenés una población. La población está formada por lo siguiente: activos, que son los que forman la población económicamente activa, personas entre 16 y 65 años de edad. Esos son activos. Y las personas que son menores de 16 o mayores de 65 son pasivos. ¿Por qué? Porque los chicos de 5, 6, 7, 10 años tendrían que estar en el colegio, no tienen que ir a trabajar. Entonces son pasivos. Y el jubilado, en teoría, debería descansar, para eso trabajó toda su vida, aunque hoy es raro que un jubilado no trabaje. Pero por eso es aparte. ¿Pero se entendió lo que es la población económicamente activa? Sí, profe, ahí lo entendí. Bueno, estamos en la página 277. Todo lo que le estoy diciendo está ahí. Tenemos distintos tipos de desempleo tradicionales. El friccional y el estructural. Friccional, los trabajadores que abandonan el trabajo para buscar un trabajo mejor. Por eso se llama friccional. Estructural, hay desajustes en la calificación o en la clasificación del trabajo o en la localización de la fuerza de trabajo. Es decir, no tengo el personal adecuado para determinado trabajo. Continuamos con desempleo. Tipos de desempleo. Desempleo estructural. Entonces, este desempleo, acá, ¿qué es lo que pasa? Acá hay un abundante recursos humanos y reducida dotación de capital. Es decir... Profesor, perdón, no entiendo el estructural, así no avance y después lo vuelvo a ese tema. No sé si lo puede volver a explicar. Sí. Lo estructural. Mirá. Estructural. El trabajador no está calificado para el trabajo que tiene que realizar. O en el sector que estamos hablando, en la ciudad, en la provincia que estamos hablando, no hay trabajadores calificados para ese tipo de trabajo. Por ejemplo, supongamos que yo estoy en Esquel. Y a Esquel le faltan médicos. Ese es un desempleo estructural. ¿Se entiende o no se entiende? Ah, claro, ahí entiendo. Entonces, por ejemplo, con el avance de la tecnología, que quizás se requiere un conocimiento mayor ahora para los trabajos que no son tan mecánicos, digamos, porque justamente eso lo reemplaza la tecnología. ¿Podría ser que aumente el desempleo estructural? Lógico. Perfecto. Claro, aumentar porque, primero, las personas nativas digitales que nacieron con la computadora, con el celular, con internet, se ayornan rápidamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué característica tiene la tecnología? La tecnología tiene una característica que no tienen nuestros ancestros. Miremos nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Nuestros tatarabuelos o abuelos eran personas medidas. ¿Qué significa eso? Eran lentos para hablar, para manejarse, para expresarse, para hacer algo. Lentos no significa que eran torpes, en el sentido que lo hacían tranquilos. Hoy, si yo prendo la computadora y tarda un minuto en entrar, es una porquería, la tiro la miércoles. Si yo mando un mail y tarda un minuto en salir, tiro la computadora. Mi abuelo mandaba una carta y tardaba 6 meses en ver la respuesta de la carta. Tardaba 3 meses en llegar y 3 meses en volver. Fíjense, de 6 meses pasamos a 1 minuto. Y a mí me parece que 1 minuto es una barbaridad de tiempo perdido. ¿Ven la diferencia dónde está? Entonces, es más fácil que se ayorne a la tecnología porque las personas, cuanto más jóvenes son, más veloces son. Hoy priorizamos la velocidad. Antes se priorizaba el razonamiento.
Hoy nadie prioriza el razonamiento, hoy lo que vale es la velocidad, yo tengo que sacar todo rápido. Entonces, por eso empezamos con la cultura. Esos cambios son cambios culturales, no son cambios de casualidad, que por supuesto están apoyados en la tecnología y hacen cambios en los desempleos. ¿Se entendió la diferencia entre estructural con el resto? Sí, perfecto, gracias. Bueno. Okay. Bueno, entonces, ahora hay distintos tipos de desempleos, ¿no? Por ejemplo, el estructural, que ya lo habíamos dicho, el tecnológico. Acá hay un desempleo también estructural. ¿Por qué? Porque se produce, ¿por qué? Porque hay un factor determinante que es el proceso productivo y que necesita un factor productivo cierto, determinado, característico. Luego tengo desempleo friccional. Se produce por el abandono del trabajo, entre el abandono de un trabajo y el que consigo otro trabajo. Desempleo estacional. Son aquellas actividades que su producción varían con el tiempo, va cambiando la producción. Desempleo cíclico. Acá el desempleo es simultáneo en varios factores productivos. Entonces se torna masivo. Desempleo voluntario. Desempleo voluntario es cuando no se ofrece la persona para trabajar. No hay gente para ofrecerse para el proceso productivo. No desea hacerlo la persona. Bien. Acá tenemos el modelo keynesiano. El modelo keynesiano hablaba de un desempleo cíclico. Y hablaba del salario real. ¿Qué decía que el salario real? ¿Cómo determinaba el salario real? Entre trabajadores y empresarios. Esa era la forma de determinar el salario real. Y decía que había una oferta de mano de obra que eso no hacía que caiga el salario nominal. Por lo tanto, si el salario nominal caía, era porque aumentaba el empleo. Más nivel de empleo, menos salario nominal. Quiere decir que hay que tener en cuenta las siguientes características. Población económicamente activa, que ya la definimos recién. Desocupado. Desocupado es aquella persona que no tiene trabajo, ya sea por voluntad propia o ajena. Y subocupado. Subocupado es aquella persona que tiene algún trabajo, pero esa ocupación que tiene la persona son de pocas horas. Por lo tanto, no se puede decir que está ocupado. Entonces se lo llama subocupado. La curva de Phillips. Hay una relación de la inflación con el desempleo. Por ejemplo, a fines del 60, ¿qué se descubre? Hay una relación de la inflación con el desempleo que no existe. Ahora, Friedman, ¿qué dice? Mayor oferta de trabajo, eso implica, o no implica, una reducción absoluta de los salarios. Que haya mayor oferta de trabajo no significa que por eso se van a reducir los salarios. Hay una relación temporal entre la inflación y el empleo, y no una relación permanente, sino temporal, es momentánea, y va cambiando de acuerdo a las características. Es decir, temporal, ¿qué significa? Que dura un tiempo determinado y luego cambia. Permanente es algo que es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque va a permanecer a través del tiempo. Y vamos al crecimiento económico. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos que un país tiene crecimiento. Es decir, crecimiento significa que aumentó la riqueza o los productos de bienes y servicios en un determinado periodo de tiempo. ¿Y cómo medimos nosotros el crecimiento económico? A través del Producto Bruto Interno, porque el Producto Bruto Interno me dice
cuánto produce un país de bienes y servicios en determinado periodo de tiempo, dentro de la frontera de ese país. Entonces, ese es el factor que se utiliza para determinar el crecimiento económico. Entonces, si yo quiero saber si hubo crecimiento económico en el año 2024, tomo el Producto Bruto Interno en el año 2023, que diga que hay un error, 2023, perdón, no, está bien, no había un error. Tomo el Producto Bruto Interno el 31 de diciembre del año 2023 y le resto el Producto Bruto Interno al 31 de diciembre del año 2000, perdón, tomo el Producto Bruto Interno del año 31 de diciembre del 2024 y le resto el Producto Interno del 31 de diciembre del año 2023. Eso me va a dar pesos, porque el Producto Bruto Interno se mide en pesos, no se mide en dólares ni en ninguna otra moneda, se mide en pesos. La diferencia del Producto Bruto Interno del 31 de diciembre de un año restado al 31 de diciembre del año anterior, eso me da la variación del Producto Bruto Interno de ese año que quiero hablar. Si hablaría del año 2023, si quisiera saber el Producto Bruto Interno del año 2023, ¿qué haría? El Producto Bruto Interno del 31 de diciembre del año 2023, le resto el Producto Bruto Interno del 31 de diciembre del año 2022. Y así sucesivamente. Si quiero saber el del año 2025, voy a tener que esperar que llegue el 31 de diciembre del año 2025. Entonces, Producto Bruto Interno del año 2025, Producto Bruto Interno del 31 de diciembre del año 2025, le resto el Producto Bruto Interno del 31 de diciembre del año 2024. Y eso me da esa variación. Y ahí sé si hubo crecimiento económico o no, si es mayor o si es menor. Acá también tengo la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento, ¿cómo la saco? Se saca por una regla de tres simple directa. Esa regla de tres simple directa termina en una fórmula matemática, que es esta que está acá. Si es el año 2024, al Producto Bruto Interno del 31 de diciembre del año 2024, le resto el Producto Bruto Interno del 31 de diciembre del año 2023, lo divido por el Producto Bruto Interno del 31 de diciembre del 2023 y eso lo multiplico por 100. ¿En qué porcentaje, en qué unidad me va a dar? En porcentajes. Por eso se habla de tasa de crecimiento, porque el resultado es porcentaje. Si yo quiero saber cuánto es el Producto Bruto Interno por persona, per cápita, me fijo de qué año estoy hablando. Si hablo del año 2024, que es el último que tenemos, Producto Bruto Interno del año 2024, le resto la población económicamente activa del año 2024. ¿Y en qué unidad me va a dar este Producto Bruto Interno per cápita? En pesos por habitante. Esto es un promedio. No significa que cada habitante tiene esta cantidad de pesos, sino que es el promedio que hay en el país por persona. Bien. Luego tengo factores determinantes del crecimiento económico. Uno son los recursos humanos. Esto es importante para el crecimiento económico, porque de nada sirve que yo compre aviones ultramodernos si nadie los sabe manejar. También tengo recursos naturales. Eso también es importante. Fíjense que Canadá y Noruega crecieron gracias a sus recursos naturales. Pero hay países que no tienen recursos naturales y son muy ricos, como Japón. Japón es una isla que no tiene ningún recurso natural y, sin embargo, está entre los países más ricos del mundo. También hay formación del capital. Ahí depende de qué época estemos hablando. Si hablamos del siglo XIX, el crecimiento fue gracias a los ferrocarriles. ¿Por qué? Y porque unió todo el interior del país. Si hablamos del siglo XX, hablamos de rutas, centros energéticos. ¿Por qué? Porque estos factores aumentaron la productividad. Si hablamos del siglo XXI, acá hablamos de computadoras, autopistas de la información. Eso es muy importante en el crecimiento económico.
la tecnología. Es importante la ingeniería, la dirección de empresas, la productividad. Acá hablamos de lo que se llama producto medio. Acuérdense que el producto medio era producto total dividido la cantidad de trabajo. Si despejamos el producto total, me queda producto medio por cantidad de trabajo. Y ahí puedo determinar el producto total al multiplicar el producto medio por la cantidad de trabajo. Desarrollo económico. Profe, ¿podría explicar de nuevo la productividad? A ver, vamos para atrás de nuevo, espera. Productividad, página 282. Ahí tenés la formulita. Sí, Producto medio, ¿la ves la fórmula? sí, la veo. Bueno, esa fórmula ya la habíamos visto cuando vimos actividades económicas y vimos producción. Vimos producto total, producto medio, producto marginal. Producto medio es producto total dividido cantidades de trabajo. Ahora, si yo quiero saber cuánto se produjo total, en la producción total, el producto medio no me sirve porque el producto medio es el promedio de lo producido. Y yo quiero saber el total. Entonces despejo de esa fórmula el producto total. Como la cantidad de trabajo está dividiendo, la cantidad de horas de trabajo está dividiendo, al otro miembro va a pasar multiplicando. Entonces, me va a quedar que el producto total es producto medio por la cantidad de horas trabajadas. Si yo multiplico el producto medio por la cantidad de trabajo, me va a quedar el producto total que yo necesito saber. Y si ese producto total aumentó, es porque la productividad aumentó. ¿Se entendió cómo es? Sí, perfecto. Bien. Desarrollo económico. Cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando de algo diferente a lo que es crecimiento económico. Porque crecimiento económico es cuando aumenta la actividad económica. Pero desarrollo económico no es eso. El crecimiento tiene que ser equitativo. Tiene que ser con mejor bienestar para todos. O sea, todos los sectores de la economía tienen que crecer armónicamente. Y si todos los sectores de la economía crecen armónicamente, no hay conflictos sociales, porque la gente cuando sale a quejarse, no se queja porque gana mucho, se queja porque gana poco. Por lo tanto, si todos ganan bien lo que corresponde, no va a haber ningún conflicto social, no va a haber sectores marginados. Eso es lo que implica el desarrollo económico. Quiere decir que tiene que reunir esas características. También tenemos subdesarrollo económico. Subdesarrollo económico es cuando el país es subdesarrollado. ¿Y por qué es subdesarrollado un país? Porque no tiene ahorro interno o lo tiene deficitariamente. Y si no tiene ahorro interno, no hay inversión. Hay muy poco nivel de ingreso real. Tiene poca demanda efectiva interna. Tiene deficiencia en la infraestructura económica. Quiere decir que tiene un montón de características que son perjudiciales. Bien. Luego, ley de Ockham y población mundial, eso lo salteamos, no lo vamos a mirar. Ahí terminamos ya la unidad número 11. Bien. ¿Esos dos temas para el parcial no van entonces? ¿O no, van? no va eso. Eso lo vamos a dejar, lo salteamos. Ley de Ockham y población mundial la vamos a saltear. Bien. ¿Alguna duda hasta acá con lo que vimos hoy? ¿Y lo que es desarrollo tecnológico autónomo? A ver. Está abajo de su desarrollo económico. Vamos a mirarlo esto, porque esto es muy pequeño. Esto lo podemos mirar. ¿Qué significa hablar de desarrollo tecnológico autónomo? Es el que tiene un país cuando está relacionado con condiciones determinadas. Para tener desarrollo tecnológico autónomo, tiene que haber desarrollado económicamente el país.
y tiene que también haber crecido su cultura y su educación. Es decir, la población tiene que haber mejorado culturalmente y tiene que tener ventajas o facilidades que otorgan las empresas, a las empresas. ¿Por qué? Porque hay empresas de origen nacional que destinan parte de sus beneficios y utilidades a la investigación tecnológica y científica. Eso también lo puede destinar a alguna empresa extranjera, pero generalmente es raro que una empresa extranjera destine dinero. No es imposible, pero no es lo más común, que destine dinero a investigación tecnológica científica de un país determinado, salvo que sea por algún insumo que necesita la empresa. Bueno, esas son las características del desarrollo tecnológico autónomo. Bien. ¿Dudas de lo que vimos hoy? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, que quieran consultar? Yo quería consultar, más que nada en cuanto al cálculo del PBI, la tasa de crecimiento, todo eso hay que entender, o sea, ¿nos van a tomar prácticamente hacer cálculos de eso o es el entendimiento de cómo... No, cálculo matemático no se te va a tomar ninguno, se te va a preguntar conceptualmente las cosas. No vamos a hacer cuentas matemáticas, no vamos a hacer ejercicio matemático porque no tiene sentido que a ustedes tomemos ejercicio matemático. O sea, de eso queda tranquila, ¿no? Perfecto, gracias. Sí. Sí, ¿alguna otra duda, algo que quieran consultar? Bueno, al final, ¿cómo quedaron? La próxima clase, entonces, ¿cuándo va? Profe, ya 45 personas votaron para hacerla este viernes y el lunes. Así bueno, que creo que ya se define por eso, porque ya sería más de la mitad. En el grupo hay 88 personas y 45 ya votaron para hacerlo. ¿Y los otros que no votaron, por qué no votaron? Y 4 votaron para otra opción, pero bueno, no sé, capaz que estaban escuchando la clase o tal vez han visto el mensaje. Yo, por ejemplo, no lo voté todavía porque estaba en la clase, pero estoy de acuerdo con eso. Y si Sí, yo también, pero lo que pasa es que también estoy en la clase. Voto por eso. Pero estoy de acuerdo con la de ir el viernes. Bueno, entonces, ahora nos vamos a ver entonces el viernes. Igual nada, ya somos mayoría, calculo, así que ya quedaría eso. Está bien, entonces nos vemos ahora el viernes, a las 16:30. ¿Está bien? ¿Y qué unidades veríamos? El viernes vamos a ver, ya te digo, la unidad número 12 y 13. Perfecto. Profe, consulta, de la unidad 11, que quedó la ley de Okun y la población mundial. Eso no va para el examen. No, ok, no lo vemos por nuestra cuenta. Bien. Sí, ¿qué otra duda? Yo, acerca de un supuesto segundo trabajo práctico, ¿se va a hacer? ¿Cómo quedó en eso? ¿Lo de recursos humanos? ¿Puede ser la película? No sé qué si Esa es otra película que en teoría tendría que ver, si llegamos a verla, que es Recursos Humanos, para compararla con Tiempos Modernos. Tiempos Modernos de la década del 30, de 1936, y Recursos Humanos de la década del 80. Recursos Humanos es una película francesa, y ahí podemos comparar la película, esos 50 años de diferencia, qué pasó, qué diferencias tiene y qué igualdades tiene en la productividad. Pero para eso tienen que ver la película, no sé si vamos a tener tiempo de verla. Ahora después me voy a fijar si se puede poner esa película. Bien, si no, no la ven, no hay problema. No sé. Si no se ve, no va a haber trabajo práctico tampoco de esa película, entonces. Pero creo que sí, porque llegamos, me parece, a verla. Vamos a llegar, me parece. Bien, si no se ve, quédense tranquilos, igual no va a formar parte del trabajo práctico. El trabajo práctico es todo lo que se vea. Bien, ¿alguna otra duda? No, ninguna, de mi parte ninguna. ¿Ninguna duda más? ¿Seguro? Por ahora no, profe. Bueno, entonces, gracias por haber estado presente. No le voy a decir buen fin de semana porque nos vamos a ver el viernes. Así que el viernes nos vemos de nuevo y seguimos con los capítulos que van faltando. Bueno, gracias, profe. Perfecto, gracias. Profe.